Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque tenemos un chisme jugosísimo, una noticia bomba que está haciendo temblar los cimientos del fandom. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Para los que son nuevos por aquí, déjenme presentarme rápidamente. Soy tu nombre y me encanta sumergirme en el universo de las series turcas, descubrir sus secretos, analizar sus tendencias y por supuesto compartirlo todo con ustedes. Si son tan fanáticos como yo o simplemente tienen curiosidad por saber qué está pasando en este apasionante mundo, les invito a que se suscriban al canal. Tenemos contenido nuevo todas las semanas. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como todos sabemos, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más queridas y shippeadas gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica. Su amor en la pantalla traspasó las fronteras, creando una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Rumores iban, rumores venían, fotos comprometedoras, declaraciones ambiguas. La especulación era constante. La intensidad era tal que cada publicación en redes sociales, cada like, cada comentario, era analizado al milímetro buscando pistas sobre su posible relación. Los fans se convirtieron en detectives privados, desempolvando viejas entrevistas y buscando conexiones ocultas en sus gestos y miradas. Pero, como suele suceder, el cuento de hadas no duró para siempre. Tras el final de la serie, Can y Demet tomaron caminos separados. Él se mudó a Italia, probó suerte en proyectos internacionales, y ella continuó triunfando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Ambos encontraron el amor en otros brazos, y parecía que la página de Candem había sido definitivamente cerrada. Los fans desconsolados se aferraron a la esperanza de un reencuentro futuro, guardando con cariño las fotos y vídeos de sus momentos más icónicos en Erkenci Kuş. Las peticiones para una segunda temporada, o al menos una película, no cesaron, inundando las redes sociales con el hashtag #CandemForever. Pero, atención. Prepárense para lo que viene. Porque, según fuentes cercanas, información exclusiva que me llegó de primera mano, y créanme, tengo contactos muy bien informados, Can Yaman y Demet Özdemir se reencontraron el 15 de febrero de 2025. Sí, escucharon bien. 15 de febrero de 2025. Un reencuentro que nadie esperaba, un encuentro que podría reavivar viejas llamas, un momento que podría cambiarlo todo. Este no es solo un rumor más, mis queridos fans. La fuente es sólida, la información es verificada, y la emoción es real. Imaginen la escena, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, reunidas en la ciudad del amor, con el peso de un pasado compartido y la incertidumbre de un futuro por escribir. Es material de película, literalmente. Ahora, antes de que empiecen a imaginar castillos en el aire y bodas de ensueño, vamos a analizar la información con calma. ¿Cómo se produjo este reencuentro? ¿Fue casualidad o fue algo planeado? ¿Hubo tensión en el aire o una atmósfera de cordialidad? ¿Qué implicaciones podría tener este encuentro en su relación, tanto personal como profesional? Vamos a desmenuzarlo todo. Necesitamos contextualizar, analizar los detalles, y evitar caer en el torbellino de la especulación desenfrenada. Recordemos que ambos son profesionales, con carreras exitosas y vidas personales complejas. No podemos simplificar la situación a un simple vuelven o no vuelven. Hay mucho más en juego. La fuente que me proporcionó esta información es, como ya les dije, muy fiable. Se trata de alguien que trabaja en la industria del entretenimiento turco y que tiene acceso a información privilegiada. No voy a revelar su identidad por razones obvias, pero les aseguro que esta persona tiene un historial impecable en cuanto a filtraciones y noticias exclusivas. Esta persona ha sido la fuente de muchas de mis primicias anteriores, y nunca me ha fallado. Su conocimiento del mundo del espectáculo turco es enciclopédico, y su red de contactos es impresionante. Según me cuenta, el encuentro tuvo lugar en redoble de tambores. Roma. Sí, la ciudad eterna, la ciudad del amor. Aparentemente Demet viajó a Italia para. Aquí viene la parte interesante, asistir a un evento benéfico organizado por la fundación de Can Yaman. Roma, con su aura romántica y su rica historia, se convierte en el escenario perfecto para este encuentro.
Las calles empedradas, las fuentes barrocas, el coliseo imponente, todo contribuye a crear una atmósfera de ensueño. Podría ser que la ciudad haya jugado un papel en el reavivamiento de viejas emociones. Solo el tiempo lo dirá. Recordemos que Can Yaman es muy activo en causas sociales. Especialmente a través de su fundación, Can Yaman for Children. Esta fundación se dedica a ayudar a niños y jóvenes desfavorecidos, proporcionándoles acceso a educación, atención médica y oportunidades de desarrollo personal. Can ha demostrado en repetidas ocasiones su compromiso con los más necesitados, utilizando su fama y su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Su fundación es un proyecto que le apasiona, y al que dedica gran parte de su tiempo y energía. Demet, por su parte, también es conocida por su compromiso con diferentes causas benéficas, por lo que no sería descabellado pensar que haya aceptado la invitación de Can para apoyar su fundación. Demet siempre ha mostrado una gran sensibilidad hacia los problemas sociales, participando activamente en campañas de concienciación y donando a organizaciones benéficas. Su corazón es tan grande como su talento y su compromiso con los demás es innegable. Su participación en el evento benéfico de Can demuestra su generosidad y su espíritu solidario. Pero, claro, la pregunta del millón es ¿por qué Roma? ¿No podría haber asistido Demet a un evento similar en Estambul o en cualquier otra ciudad? La respuesta, según mi fuente, es que Can insistió personalmente en que Demet fuera a Roma. Al parecer quería aprovechar la oportunidad para hablar con ella en privado, lejos de las miradas indiscretas de la prensa turca. La prensa turca, como todos sabemos, es implacable. Cada movimiento de Can y Demet es seguido de cerca, y cualquier interacción entre ellos sería amplificada y exagerada. Can, consciente de esto, buscó un lugar más discreto para poder hablar con Demet sin presiones externas. Roma, con su distancia geográfica y su menor interés mediático en la farándula turca, parecía la opción ideal. Ahora bien, ¿de qué hablaron exactamente? Eso es, lamentablemente, algo que mi fuente no pudo precisar. Sin embargo, sí me confirmó que la conversación fue larga y emotiva. Hubo risas, pero también hubo momentos de silencio y de miradas profundas. Al parecer, ambos se mostraron muy abiertos y sinceros el uno con el otro. La fuente describe la conversación como un torbellino de emociones, con momentos de alegría, nostalgia, y también cierta tristeza. Parece que ambos se sinceraron sobre sus experiencias pasadas, sus errores, y sus esperanzas para el futuro. La conversación, según la fuente, duró varias horas y se extendió hasta altas horas de la noche. ¿Significa esto que están volviendo a estar juntos? No necesariamente. Es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las ilusiones. Puede que simplemente hayan querido cerrar viejas heridas, aclarar malentendidos y empezar de nuevo como amigos. O puede que haya algo más. La clave está en no asumir nada y en esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Recordemos que ambos son adultos con la capacidad de tomar sus propias decisiones. No podemos imponerles nuestras expectativas ni presionarlos para que hagan algo que no quieren. Lo que sí está claro es que este reencuentro ha generado una gran expectación entre los fans de Can. Las redes sociales han explotado con comentarios, memes y teorías sobre lo que podría significar este encuentro. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o en un nuevo proyecto profesional. Otros, más realistas, prefieren no hacerse ilusiones y simplemente esperar a ver qué pasa. Los hashtags #Candem Israel, #Can Yaman Demet Ozdemir y #Erkencicus Forever han sido trending topic a nivel mundial durante días. Los fans han creado cuentas de Instagram y Twitter dedicadas exclusivamente al reencuentro, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La pasión de la fandom es innegable y su esperanza es contagiosa. En mi opinión, este reencuentro es una señal de que la conexión entre Can y Demet sigue siendo fuerte. A pesar del tiempo y la distancia, a pesar de sus diferentes caminos, algo los sigue uniendo. Puede que sea simplemente un cariño mutuo, un respeto profesional o una amistad sincera. Pero también podría ser algo más profundo. Esa conexión que traspasó la pantalla y que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Esa química innegable que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Esa magia que, a pesar de los años, sigue viva en el corazón de sus fans. Es cierto que ambos han tenido relaciones sentimentales después de Erkencicus. Can estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta,
aunque la relación terminó abruptamente. Demet se casó con el cantante Ethan Cook, pero el matrimonio duró poco más de un año. Estas relaciones, aunque aparentemente fallidas, podrían haberles enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la convivencia y la importancia de la comunicación. Quizás hayan aprendido que buscan en una pareja, que están dispuestos a ceder, y que es innegociable para ellos. Quizás estas experiencias les hayan enseñado algo sobre el amor, sobre las relaciones y sobre lo que realmente importa en la vida. Quizás hayan aprendido que el amor no es solo pasión, sino también compromiso, respeto y admiración mutua. Quizás hayan aprendido que las relaciones requieren trabajo, paciencia y una buena dosis de humor. Quizás hayan aprendido que no siempre se puede tener todo, y que a veces hay que renunciar a algo para obtener algo mejor. Quizás al reencontrarse en Roma, hayan recordado lo que sintieron el uno por el otro durante el rodaje de Erquencicus. Quizás hayan revivido la magia, la química y la conexión que los hizo tan especiales. Quizás hayan descubierto que después de todo, están destinados a estar juntos. Esa chispa que encendió Erquencicus, esa electricidad que se sentía en cada escena, esa complicidad que traspasaba la pantalla, podría ser que todo eso siga latente en sus corazones. Pero como ya les dije, no podemos sacar conclusiones precipitadas. Lo único que sabemos con certeza es que Can y Demet se reencontraron el 15 de febrero de 2025 en Roma. El resto es pura especulación. Necesitamos ser pacientes, observar la situación con objetividad y evitar dejarnos llevar por las emociones. El tiempo dirá si este reencuentro marca un nuevo comienzo en su relación, o si simplemente fue un encuentro casual entre dos amigos que comparten un pasado especial. Ahora bien, ¿qué implicaciones podría tener este encuentro en su carrera profesional? Como todos sabemos, Erquencicus fue un éxito mundial, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. La serie se emitió en decenas de países y fue doblada a múltiples idiomas. Los fans de Can-Dem se extendieron por todo el mundo, convirtiéndolos en verdaderos ídolos. Su popularidad alcanzó niveles estratosféricos, convirtiéndolos en rostros reconocibles en cualquier rincón del planeta. Si Can y Demet decidieran trabajar juntos de nuevo, sería un bombazo para la industria del entretenimiento turco. Una nueva serie o película protagonizada por ambos generaría una expectación enorme y atraería a millones de espectadores. Sería un éxito asegurado. Los productores se pelearían por tenerlos en sus proyectos, las cadenas de televisión se rifarían los derechos de emisión, y los fans harían cola durante días para verlos en el estreno. Un proyecto protagonizado por Can y Demet sería una mina de oro para la industria del entretenimiento. Pero claro, también hay que tener en cuenta los riesgos. Si la relación entre Can y Demet no fuera buena, si no hubiera química en la pantalla, el proyecto podría fracasar. Además, la presión mediática sería enorme, lo que podría afectar negativamente a su vida personal. La prensa estaría al acecho buscando cualquier indicio de conflicto o tensión. Los fans analizarían cada gesto, cada mirada, cada palabra. La presión sería insoportable y podría afectar negativamente a su desempeño profesional y a su bienestar emocional. En cualquier caso, creo que sería interesante verlos trabajar juntos de nuevo. Ambos son actores muy talentosos y tienen una gran química en la pantalla. Si encontraran un proyecto que les motivara y que les permitiera explorar nuevos registros, podrían sorprender a todos. Un proyecto que desafiara sus límites, que les permitiera mostrar su versatilidad y que los alejara de los clichés de Erquencicus. Imaginen una comedia romántica ambientada en Italia, con Can interpretando a un chef italiano y Demet a una turista turca. O un drama histórico ambientado en el Imperio Otomano, con Can interpretando a un sultán y Demet a una princesa rebelde. Las posibilidades son infinitas. Podrían interpretar a dos espías en una misión secreta, a dos abogados enfrentados en un juicio, o a dos artistas luchando por alcanzar el éxito. Las opciones son ilimitadas y su talento podría brillar en cualquier género. Lo importante es que ambos estén de acuerdo y que se sientan cómodos con el proyecto. No se trata de forzar nada, sino de encontrar una historia que les apasione y que les permita mostrar su talento. Un proyecto que les permita crecer como actores, que los desafíe creativamente y que les proporcione satisfacción personal. Un proyecto que además de ser un éxito comercial, sea un aporte a la cultura y al entretenimiento. Y hablando de talento, no podemos olvidar que Can y Demet han seguido trabajando duro después de Erquencicus.
Can ha participado en proyectos internacionales como la serie italiana Sandokan y la serie de Disney y El Turco. Demet ha protagonizado series y películas de éxito como Dodune Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino y Ask Tacticleri, Tácticas de Amor. Han demostrado que son capaces de asumir roles complejos y desafiantes y que su talento no tiene fronteras. Ambos han demostrado que son capaces de interpretar una amplia variedad de personajes y que no se limitan a ser simplemente Can y Demet de Erkencikus. Han evolucionado como actores y han ampliado sus horizontes. Han experimentado con diferentes géneros, han trabajado con directo res de renombre y han demostrado su versatilidad en cada uno de sus proyectos. Por eso, si decidieran trabajar juntos de nuevo, sería interesante verlos en un proyecto que les permitiera mostrar esta evolución. Un proyecto que les desafiara y que les permitiera explorar nuevos caminos. Un proyecto que sorprendiera a sus fans y que les demostrara que son mucho más que la pareja de Erkencikus. En definitiva, el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir el 15 de febrero de 2025 en Roma ha sido un auténtico bombazo. Un encuentro que ha generado una gran expectación entre los fans de Can Dem y que podría tener importantes implicaciones tanto en su vida personal como profesional. Un encuentro que ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de sus fans y que ha puesto en jaque a la industria del entretenimiento turco. ¿Están volviendo a estar juntos? No lo sabemos. ¿Trabajarán juntos de nuevo? No lo sabemos. Lo único que sabemos con certeza es que la conexión entre Can y Demet sigue siendo fuerte. Y eso en sí mismo ya es algo muy especial. Una conexión que ha trascendido la pantalla y que ha unido a millones de personas en todo el mundo. Una conexión que a pesar del tiempo y la distancia, sigue viva en el corazón de sus fans. Y ahora, después de esta avalancha de información, de teorías y de especulaciones, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de este reencuentro? ¿Creen que Can y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus expectativas, y qué les gustaría ver en el futuro de Can y Demet. Y para terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas. Estoy comprometida a mantenerlos informados sobre todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco, y su apoyo es fundamental para que pueda seguir haciendo esto. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Así serán los primeros en enterarse de las últimas noticias, chismes y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós. Chao. Bye bye. Y recuerden, manténganse sintonizados para más noticias de última hora de la industria turca. No se lo pierdan.